Estimados amigos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por HTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de La Abeja y la Coordinadora Republicana. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Buenas noches, mi querido Luciano. Ángel, ¿cómo ¿Qué estás? te ha parecido esta Buenas semana noches. que debió ser de reposo, de reflexión, Semana Santa? Que inclusive en épocas de guerra se produce tregua, aquí se ha generado todo lo contrario, ¿no? Fue una semana corta, pero potente políticamente con todo lo que ha sucedido y con los desenlaces que puede traer todavía a futuro, ¿no? Mira, yo quisiera hacer una primera mención al momento, porque en realidad revela cuando se utilizan los días de Semana Santa, de Pascua, días en los cuales el país entero está en reposo, está en otra nota, y los acontecimientos políticos se ponen en el desván. Entonces, hasta las reglas de la guerra, inclusive, llevan a hacer treguas. Claro, Navidad Aquí, paran las guerras, ¿no? quienes están detrás de toda esta indudablemente maniobra, yo quiero aquí decir en primer lugar que no tengo ninguna duda de que este allanamiento, incautación de bienes es una maniobra de un sector político del país, de los caviares, de los sectores vinculados a la Fiscalía, que ha retomado la iniciativa política y que sin duda alguna violenta la Constitución en la medida que ésta protege a la figura presidencial, no tanto a la persona en concreto que vamos a hablar, sino a la figura presidencial, y entonces le da unas garantías justamente para que mientras está en ejercicio del poder no se produzcan estos actos cuyo resultado es pues el descrédito y la ilegitimación Y que absoluta de la Presidenta de la República. debilitan la misma institución presidencial, ¿no? Porque un país donde entran a patadas a la casa del presidente, pues Ya pues es lo último, ¿no? Es Haití. Una republiqueta, ¿no? Es Haití donde Claro. el día de hoy unas bandas han asaltado Palacio de Gobierno y se han agarrado a balazo con la policía. Ese es el nivel en que nos encontramos. Ahora bien, Y además se debe mantener la confidencialidad de los hechos, ¿no? Sí. Que también eso se ha perdido con mucho acá. respeto, con mucho cuidado, porque estás hablando tú de cuestiones de Estado. Así es. Y mira tú, la señora Boluarte, que no nos gusta a nosotros, es pues la que está ocupando el cargo de la primera magistratura del país y en consecuencia está premunida de una serie de protecciones e inmunidades que establece la Constitución. Así es. Pero independientemente de esto, y reconociendo que aquí hay una maniobra caviar, yo sí creo al mismo tiempo que la señora es indefendible y que el manejo, primero, la torpeza, no ir, no declarar, no encarar el tema, y por otro lado, los anuncios, descubrimientos que hace la prensa de que no solamente sería uno, sino varios Rolex y un conjunto de joyas. Una pulsera Cartier con diamantes, No una, sino varias. Oye, y yo la verdad... al menos una identificada que valdría 47.000 euros. Sí, pues, entonces estamos hablando ya de una cosa completamente distinta. Porque miren, lo hemos dicho, si fuera un regalo de alguien y que no sea una fuente mafiosa, evidentemente, no venga del narcotráfico ni de una empresa Claro. vinculada a una licitación, sería un acto imprudente, indecoroso de la presidenta, podría ser tachado de poco ético, pero no configuraría un delito, ¿te das cuenta? Claro, Ella podría decir, mire, no sé, pido perdón, me equivoqué, no debí recibirlo, y se aclaró el asunto y punto final. Pero si tú tienes una acumulación de este tipo de joyas, de bienes suntuarios, estás ya teniendo primero una cosa en tu cabeza que te lleva a una obsesión por ese tipo de bienes, que repito, nunca los ha tenido antes, y que están demostrando una capacidad económica que objetivamente está fuera de su alcance. Hay que recordar a nuestros televidentes, Ángel, que antes de ocupar la presidencia o de ser ministro de Estado, la señora Boluarte era un funcionario de mando medio en RENIEC, obviamente con unos ingresos que no permiten tener esta obscena cantidad de joyas. 4.500 soles mensuales, ese era su Claro. haber, ponle tú las gratificaciones un poco más,
no pasaba de 6.000, 7.000 soles. Entonces esta frivolidad, ¿no? Porque resulta una gran frivolidad que vaya a inaugurar escuelas no, pobres. Y que se reclame de izquierda, ¿no? Y que diga que es de izquierda. Y que se reclame de izquierda y que haya acompañado a Castillo, a Perú Libre. Está revelando la estatura moral de estos personajes mentirosos que hacen del discurso una forma de negar sus propios actos. Tú decías antes de empezar el programa fuera de cámaras, y me quedó esa frase, Ángel, que era una especie de castillo urbano. Sí, claro, porque yo creo que en realidad para muchos no debería llamar la atención. Si el señor Castillo se ha comportado de modo delincuencial, él lo ha hecho más bien con su familia, en el ámbito rural. Se ha comportado como un abigeo. Esta señora más bien pertenece al ámbito urbano, en los bajos fondos del lugar donde ella vive, y entonces es una especie de raterita urbana de esa calaña que ha ocupado un cargo y entonces ahora ilusionada, alucinada, enloquecida en última instancia, se dedica a un acaparamiento de bienes que están fuera de su alcance y que revela realmente muchas cosas y que la descalifican moralmente, ¿eh? Porque si eso es cierto, esa persona no puede estar al frente de la primera magistratura del Perú y no puede ser la representación de todos los peruanos, de la nación peruana. Lamentablemente lo que tú dices es muy cierto. Nosotros, Ángel, hemos coincidido siempre en este programa en defender la institucionalidad, y a pesar de que Boluarte nunca ha sido santo de nuestra devoción, se le ha protegido y apoyado en la medida que era la sucesión constitucional. Sí, claro. ¿No? Pero si ella misma muestra un comportamiento como díscolo, no es capaz de explicar de dónde saca joyas carísimas. Ahora aparentemente también tiene un problema con los vestidos que usa y qué sé yo, que bueno, eso habrá que el desbalance patrimonial y el manejo como su chacra de los fondos de la asociación, el Club Departamental Apurímac, con una cuenta a su nombre. Francamente, ¿no? Y compra un carro de $25.000 al contado. Eso tampoco está dentro de los parámetros de sus ingresos, con su realidad económica. ¿No? Entonces, ella tiene mucho que explicar. Lamentablemente, cada vez que ha intentado hacerlo lo ha hecho muy mal. Ahora, lo terrible es que le pone la mesa servida para que los caviares, los radicales y toda la gente que quiere asaltar el poder antidemocráticamente tenga pues una mata fecunda de la cual agarrarse. Claro. Eso hay que decirle. El caviaraje, que efectivamente ya muchos estamos detectando que está detrás de todo eso, que está no puede ser óbice para descalificar al mismo tiempo a la señora Boluarte. Y no podemos los demócratas cometer el error de, por defender la gobernabilidad y condenar este asalto que tiene mucho de inconstitucionalidad, obviar y descalificar y condenar la conducta de la señora presidenta. Sí, y ya, Ángel, en las redes han aparecido algunos anuncios, están convocando a una marcha que viene desde Puno, se está repitiendo el escenario de hace unos meses, buscando la vacancia. Ya meten otras banderas en la lucha, ¿no? Contra la libertad de Alberto Fujimori. Ya, claro, ¿no? Entonces, está resucitando aquello que el pueblo peruano el día 7 de diciembre del año 2022 derrotó la amenaza de que el Estado peruano sea capturado por fuerzas radicales izquierdistas que llevaran a la destrucción. Recuperamos la democracia en ese momento y lo que estamos generando estas condiciones en la persona de la señora es otra vez perder esa ventaja a favor de los radicales que van a imputar que la señora está defendida pues por los partidos de derecha, por los fujimoristas, por los apristas y todo lo demás. Ahí viene otro tema que es importante mencionar, ¿no? Lo que los caviares tienen como estrategia es decir, cae el títere de la derecha. Sí. ¿No? Al ponerle la etiqueta de derecha o de centro o de los grupos que defienden la Constitución, ellos de alguna manera reivindican una posición política importante. Esa es la estrategia caviar ahora, ¿no? Es la estrategia atar a esta irresponsable de Dina Boluarte con la derecha para ellos aparecer otra vez como la reserva moral de los salvadores. No, y además hay que decir, con el tiempo que pasa, la vinculación de Boluarte a Castillo se va disipando en el tiempo y lo que va quedando es la actuación de ella
en alianza con sectores parlamentarios que han defendido la democracia en otro momento. Mucho cuidado con caer en una posición ingenua que por defender la gobernabilidad o por denunciar al caviaraje eso que tiene no gane. Tiene un límite eso, ¿no? Exactamente, porque de lo contrario, los sectores democráticos van a terminar fletando, asumiendo la carga pesada y realmente inconcebible de esta señora, y nos vamos cuando se produzca el ajuste electoral de aquí a 1 año, 2 años, esto va a ser, digamos, una mancha que puede efectivamente confundir a la opinión pública y salvar a las izquierdas culpables y hacer que los sectores democráticos aparezcan como los responsables. Y abrirle la puerta a un radical, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay amigos nuestros, Ángel, a los que yo escucho decir, no podemos seguir en esta situación porque van a adelantar elecciones, estamos en manos de Salas Arenas. Bueno, la situación realmente es crítica, hay que darse cuenta de eso. Pero primero lo primero, no se puede justificar nada de esto. Nosotros teníamos la posición de que el gobierno de Boluarte tenía que ser un gobierno de transición por un tiempo determinado, porque ella era parte del problema. Ella no era una cosa totalmente renovada. No ha estado a la altura. Y mira tú, y si se hubiera respetado la votación del día 20 de diciembre del año 2022 de adelantar el cronograma al mes de abril, esto no hubiera pasado. Y estoy convencido que en las elecciones de abril, si se hubieran llevado a cabo, las izquierdas derrotadas. Iban a estar derrotadas porque estaba demasiado fresco la experiencia negativa de Castillo y la gente no iba a votar por un Castillo número 2. Pero de aquí al año 2026, con todas estas cosas que estamos viendo, se abre una incógnita realmente inquietante. Preocupante. Ángel, vamos a una pausa. Se nos acabó la primera parte del programa. Muy bien, regresamos en unos instantes. Bueno, estimados amigos, volvemos luego de la pausa comercial y vamos a analizar la respuesta oficial que ha dado el gobierno a esta gravísima crisis, ¿no? El día sábado, ya avanzada un poco la tarde, sale con todos sus ministros y es un mensaje que deja mucho que desear. Primero porque no se aclara el punto que la gente quería que se aclare. ¿De dónde vienen estos regalos, los roles y las alhajas? Nada al respecto. Ella dice que su abogado le ha dicho que se guarde hasta el día viernes cuando hace su declaración, como si hubiera incompatibilidad y como si lo que va a decir ahí fuera un tema... era mucho más importante, muy sofisticado, aclarar las cosas con la población. Por supuesto, que lo otro finalmente aclarado acá, ya lo otro se repite. Y si hay algo que añadir, se añade en última instancia. Además, apela a un argumento que yo creo que es despreciable. Decir que hay una actitud sexista, que por ser mujer se preocupan en las joyas que utilizan. Claro, ¿Eso es inaceptable o no? Así es, ese es un recurso barato. Esa es la peor defensa. Y en siguiente lugar, el asunto grave es que básicamente responsabiliza a la prensa. Porque mira, tú, si ella considera, y el gobierno considera, como lo dijo el ministro de Justicia y el primer ministro, que esto es un acto inconstitucional, ellos que tienen un poder principalísimo han debido usar la fuerza y el poder que tienen para imponerse a lo que es un atentado contra la Constitución. Así es. Eso es algo que no se hizo. En el discurso se quejan por la forma, que no han debido, pero no hay ninguna consecuencia. Yo pensé que al día siguiente, con esta foto que salen con los miembros de las Fuerzas Armadas, como lo hizo el cambio de guardia. Sí, como lo hizo Vizcarra el año pasado, iba a tener una consecuencia. Bueno, empezar pues algunas acciones contra aquellos que están supuestamente atacando a la Constitución. No lo ha hecho tampoco. Dijeron que iban a tomar una medida contra Colchado, al final se ha disipado todo eso. O sea, veo enorme debilidad en la respuesta política que da la señora Boluarte y tampoco aclara el hecho. O sea, ni hay... Y el primer ministro sale a hablar del ruido político, acá hay que evitar el ruido político, con lo cual peor todavía. Y además, ¿quién ha causado el ruido político? O sea, es ella misma. Ahora, y acusar a la prensa de ser responsable de notificar estas cosas al país es, yo creo, que un exceso absoluto
que no corresponde. Creo que la verdad, la estrategia de defensa gubernamental, tanto en lo jurídico como en lo político, un verdadero desastre que genera más sospechas que otra cosa. Eso de sentarse en la mesa con los representantes de las Fuerzas Armadas que hizo Vizcarra y que intentó hacer Castillo, Sí, pues, ahora lo ha vuelto a hacer ella. Con Castillo se repitió, como dice la vieja frase, como tragedia y ahora como comedia. y este sí, pues igual, no tenía ninguna consecuencia, más bien ya salieron que no hay que usar a la Fuerza Armada para esas cosas, sobre Claro. todo si no hay ninguna consecuencia. Yo digo, si tú dices que esto es inconstitucional, bueno, toma pues alguna medida contra aquellos que están haciendo una agresión contra el régimen constitucional. No lo hacen, más bien Claro. responsabilizan a la prensa y peor aún dicen que esto es una maniobra sexista No, por un tema de género. Eso es una vergüenza que se haya usado ese argumento, ¿no? Y el tema de Colchado, que hacen toda una serie de rumores sobre Colchado y tampoco pasa nada. Peor todavía porque ya lo previenen y lo preparan y lo empoderan y va a ser más difícil porque si tú quieres sacar a Colchado que bien merecido estuviera la medida, se hace y después se explica, Claro. se acabó. Así funcionan las cosas si tú quieres actuar. No anuncias algo que después no Guerra haces. avisada no Sí, mata pues. gente, pues, ¿no? Y por otro lado, está, que creo que es importante, el pronunciamiento del Partido Aprista. Ah, bueno, y lo grave de todo es esto, que el día 3, o sea, pasado mañana, estaba programada la presencia del gabinete para cumplir el trámite de recabar la confianza luego de la exposición del plan de gobierno. Ahora, mira, Eso el pronunciamiento del APRA, con el cual coincido, Ángel, es que no se le puede dar el voto de confianza a un gabinete como este, y eso que lo han publicado antes de las renuncias y de los nuevos cambios, ¿no? Ahora parece que son 4 ministros los renunciantes, entonces Sí. van a ir... No, parece que se está desgranando el choclo. Van a ir pasado mañana al Congreso. Algunos porque han pedido, otros porque supongo no quieren aparecer pues en una situación absolutamente incómoda. Porque repito, el tema de fondo está lejos de ser asumido como tal, no hay una respuesta y entonces la sensación y la sospecha de culpabilidad se incrementa, más aún cuando sale información mayor, ¿no? Acuérdate cómo, vamos a enlazar. Acuérdate cómo fue en el caso de Merino, ¿no? Cómo los ministros fueron cayendo uno a uno, Sí, pues, claro. con la presión de las izquierdas y de los caviares. Nos vamos a enlazar vamos, con el canal del Estado porque parece que viene la juramentación. Empiezan algunas juramentaciones por lo menos. Vista la propuesta Un momento del señor súper precario, por presidente cierto hay que ser del bien Consejo de valiente Ministros, para ser ministro en de estas conformidad con el circunstancias. artículo 122 de la Constitución Política Salvo del que Perú. haya sido El negociado con artículo algunas 15 fuerzas de políticas la ley número para buscar 29 la de estabilidad, ¿no? 158, Vamos a ver qué pasa. Ley orgánica del Ya Poder nos Ejecutivo acompaña y Catherine Ampuero, Sí, claro. acordado, nuestra De invitada de hoy. conocida resuelto. trayectoria en el campo de la Artículo Procuraduría, ha tenido nombrar ministro de grandes Estado jornadas del en Despacho defensa de la del democracia Interior y al con ella señor vamos a Walter comentar Ortiz las Acosta. incidencias que vamos a Artículo 2. observar dentro La de declaración breves jurada del ministro nombrado es ver. publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Walter Ortiz Acosta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministro del Interior, el general de la Policía en retiro, Walter Ortiz Acosta. Él era el actual director general de la Dirección contra el Crimen Organizado. El señor Walter Ortiz también ha sido jefe de la macrorregión policial de investigar Arequipa. sus antecedentes, su Moquegua, currículum. La Tacna. verdad que estamos sorprendidos, no lo conocemos, no es una persona que haya tenido figuración antes ni después, ni siquiera como ciudadano que se haya expresado en temas de seguridad, ¿no? En fin, vamos a ver pues Vamos a cuál ver es su quién- performance. ¿Quién viene ahora? De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Morgan Nicole Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. No lo conocemos tampoco. Catherine, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Conoces tú a ambos ministros, el de Interior y de Educación? Bueno, ¿Tienes conocimiento de ellos o no? no, no los conozco, pero dada la coyuntura, pues difícilmente una persona con una trayectoria reconocida va a aceptar ser ministro de Estado, ¿no es Ponerse cierto? en los hombros un ministerio a estas alturas. Pero claro que Casi sí. es un acto de fe, ¿no? Sí, pues. O suicida, dirían otros. Y yo coincido con Luciano, yo sinceramente creo que puede repetirse la historia de Cateriano, el gabinete de Cateriano, a quien el Congreso no le dio la confianza, Sí. ¿no es cierto? Ahora, estos cambios es un grito desesperado de Adriancén, obviamente para ganarse la confianza del Congreso de la República, o de lo contrario ya parte del negociado con el Congreso para que ya acordaron, ¿no? A cambio de la confianza, Algo me de cambio eso, sí. unas carteras, te doy algunas carteras, además que ya hemos visto también, ya publicado, el presupuesto adicional que han dado al Congreso de la República, 50 millones. O sea, nada despreciable. Mira, en realidad Entonces, lo ya que es un una bono de- transferencia pública, aquí se lee como dádiva o como soborno. Pero Es terrible, prácticamente, ¿no? Francamente. Y ya hemos visto en anterior, lo hemos visto con Castillo, y eso no hay que perder la vista. Dina es la continuación de Pedro Castillo. Mira, ahí viene el Dina siguiente. entró a ser presidenta por Pedro Castillo, formó Eso no hay parte que de perder la esta... vista. No, Eso es importante decirlo. Claro. Aquí estamos ante la continuación de Castillo, Totalmente. solo que de la versión rural a la urbana. Sí, pero es la misma. Es la misma Es lo cosa. mismo. De corrupción, el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le Vamos a ver al confío. nuevo. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. ¿Qué cartera? Esto va a desarrollo Ángel agrario. Venero Campos, Desarrollo Agrario. Venero Campos, tampoco lo conozco. Habría que ver su... ¿Tú lo conoces? Tampoco. ¿Cuál Y es regresando su- en Castillo, ¿recuerdan cómo las carteras, algunos ministerios se las dieron al grupo de Verónica Mendoza, por ejemplo, de Sí, Inclusión claro. Social lo tenían ellas, y creo que el Ministerio de la Mujer también, ¿cierto? Se repartieron el botín. Entonces tampoco hay que descartar Hay un cuarto que esto sea ministro, parte Gaby, de... que pongan Sí, el audio, son, si no, 22 de la Constitución eran Política 4 del los Perú, que el están, artículo 15A cambiando, de ¿no? la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Sergio González Guerrero. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de la Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera,
que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ha juramentado entonces como ministro de la Producción. Bueno, tampoco conocemos a este personaje y la pregunta es, ¿estas personas están jurando los cargos vacantes porque eso ha sido lo que le han traído las bancadas o porque son personas que se han ido? Bien, en realidad, el Parlamento le había puesto la puntería en el del interior, sin duda alguna, ahí está claro. Sí, claro. La ciudadanía Pero en su conjunto, ¿no? Porque Hay estábamos... uno más todavía. Hay otro más. Hay uno más todavía. 8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Elizabeth Galdo Marín. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Elizabeth Galdo Marín, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien y si no, se la demanden. Bueno, yo te estaba diciendo, te estaba preguntando, Catherine, el Parlamento le había puesto la puntería al del interior, sin duda. Sí, claro. Hay una interpelación en marcha, ya el voto de censura en marcha, al de transportes, a la de cultura y a Rómulo Mucho en parte, ¿no? También. Pero por lo NG. menos había una muy mala vibra con la ministra de Cultura, ¿te acuerdas? Por todos los sucesos del Cusco. El tema de Machu Picchu. El tema de todo Machu eso. Sí, claro. Picchu. Mira, acá viene otro ministro. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ángela Teresa Hernández Cajo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ángela Teresa Hernández Cajo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien y si no, se la demanden. La juramentación de la nueva ministra Bueno, de la hasta Mujer y ahora, Poblaciones todos los que hemos visto, la única que tiene una trayectoria pública reconocida es la ministra De Comercio de Comercio Exterior. Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, que hasta el día de hoy ha sido presidenta de la Fundación Telefónica, ¿no? Ya. Lo que es un cargo realmente importante y que le permite tener un manejo, contactos y todo lo demás, ¿no? Por lo demás, no, los otros nombrados, ninguno Parece que- me resulta conocido para nada. Sí, no, eso es definitivo, no lo conocemos, ya veremos los currículos, ya veremos qué información se tiene adicionalmente, pero ahí acaba la remoción del presidente y entonces a mí me llama sospecha, y esto te quiero preguntar, que más bien son personas que han renunciado, porque mira, yo no recuerdo que estaba en juego el Matius, comercio exterior. Juan Carlos Matius, que estaba muy bien. Más bien al en contrario. educación tampoco había mayores críticas al respecto, ¿te das cuenta?
O han renunciado o alguien pidió sus cabezas. No creo que haya sido por vía parlamentaria, la verdad que no. Yo creo que más bien son casos de personas que se han puesto a un costado y no quieren seguir avalando es este que tipo no de estoy cosas. diciendo porque estén haciendo una mala gestión, No, sino que pero- hay grupos interesados en manejar determinadas carteras. sí, Claro. ¿no? Y eso le da estabilidad a Boluarte y mantiene el Porque gobierno. se mantiene la ministra de Cultura, se Que sí mantiene, estaba se cuestionada. mantiene el de Transporte, que estaba ultra cuestionado, fundamentalmente, ¿no? Sí, No, se mantiene el de Salud, que está también. más que cuestionado. O sea, no Han están salido saliendo las algunos- carteras más sensibles. Pero bueno, es que salud políticamente Esa conviene cuña. mantenerlo. Claro. ¿Por qué? Porque significa votos en el Congreso. De acuerdo. Sería un suicidio para ella cambiar salud. O sea, significa léase perder Acuña, cuántos léase votos. Acuña, léase Obviamente, sería un Acá el suicidio. papel de Acuña es muy importante, ¿no? Claro. Sí. Ahora hay que ver que... Por eso es que yo no descarto lo que decía Luciano, que quizás algunas sean parte ya de un acuerdo político. Sí, es probable. Bueno, eso es una especulación que no podemos ir más allá del asunto. Yo no sé, pues, si el día pasado mañana se va a cumplir el trámite de presentar el plan de gobierno, no sé cuál será el plan de gobierno. Pero yo Adriancén creo dijo- que algo va a tener que decir, porque yo creo que los congresistas, como saben que la ciudadanía Claro. los está observando, los está escuchando, van a tener que preguntarle si tiene una explicación Y tiene que dar una acerca de los explicación. relojes. No va a contestar como contestó a Mónica Delta, y yo no miro las muñecas de la No, presidenta. o va a decir lo ¿Cierto? siguiente, de que va a esperar el viernes a que ella declare primero en Para el, no adelantar en el, Exacto. en el Ministerio Público. Y ni siquiera Inaceptable dijo eso. primero, porque ni siquiera dijo después va a explicar a la ciudadanía. Prácticamente dio a entender, lo va a decir ante la fiscalía. Y como que ahí lo va a decir y nada más. punto. ¿No es cierto? Y ojo, que puede ser un discurso falso del que ya estábamos acostumbrados con Castillo, porque ella es parte de Castillo y puede tener las mismas mañas de Castillo, que es su antecesor. ¿Qué decía Castillo? Voy a declarar ante la fiscalía. Iba a la fiscalía, lo veíamos ingresar todos. No Luego declaraba salía y daba una conferencia de Y se prensa. acogía al Decía, silencio. yo ya brindé mi declaración ante la fiscalía. ¿Qué declaración brindó? Me reservo mi derecho de guardar silencio, o me acojo a mi derecho de guardar silencio en cada una de las preguntas Eso formuladas. podría ser perfectamente, sí. Entonces, Si ella no tiene explicó nada que nada. explicar, va a decir eso, se va a coger al silencio. y ya está. Y nos encontramos con que no ha dicho nada, no explicó nada. Entonces, yo me pregunto, ¿los partidos políticos, las bancadas que han salido públicamente a dar su respaldo, van a continuar dando su respaldo cuando no da una explicación Mira. acerca de los relojes? ¿Verdad que a pesar que es un tema distinto, yo he escuchado a algunos, sin embargo están imbricados? Pues aquí ya no es la confianza en el presidente del Consejo, es la confianza en la propia presidenta de la República la que impregna negativamente al resto. Totalmente, Entonces- porque ella es la que escoge finalmente su gabinete, todos ellos. No, además, de Le acuerdo a la responden a Constitución, ella. él tiene que explicar el plan de gobierno, ¿no?, del nuevo gabinete, ¿no? ¿Y qué cosa tiene eso con lo que está pasando? Nada, va a ser una cosa dislocada, realmente una cosa divorciada absolutamente. Ahora, paralelamente, el día de hoy ya se presentó la moción de vacancia. ¿No? Entonces También. corre paralelamente este tema Al de la otro. confianza con la vacancia. Además, Vamos a ya ver. no podemos hablar de un divorcio. ¿Y eso por qué? Porque el propio Adriancén salía como abogado de Dina Boluarte. Así es. Confundía su rol y él mismo salía como abogado. Ellos han Entonces hecho- ya no puede separar las cosas, Ellos han porque él hecho mismo no un lo ha voto de separado. confianza en la presidenta de la República al estar todos presentes aplaudiendo la respuesta, que no es respuesta, como hemos visto Claro, no. en el análisis que hemos Sí, realizado. ha sido una conferencia de prensa donde se ha victimizado, pero donde nosotros esperábamos escuchar una explicación sobre la procedencia de los relojes, pero no nos dijo nada, no ha dicho nada. Ni ella ni Adriancén. Pues Adriancén dijo que no quería ruido político. ¿No? Es increíble que pase una cosa así Sí, claro. y culpe a los medios y a la opinión pública del ruido. Y la que escuché es a la ministra Choquehuanca, que por cierto está ratificada ahí, es decir, pues que la presidenta va a entregar los relojes. Ella va a terminar igual que la premier de Castillo, hágame recordar su nombre, Mirta Vázquez, Mirta cuando Vázquez. dijo que el presidente va a entregar la lista de los visitantes a Serratea. Así es. Y Así va nunca, a terminar, hasta que ahora nunca esperamos, entregaron, hasta ahora y nosotros esperamos. también nos vamos a quedar esperando que entregue los relojes tal cual dijo esta ministra Choquehuanca. Eso es cierto.
Bueno, llegamos a una pausa. A una pausa y volvemos ya para la parte final de nuestro programa. Muy bien, estamos de regreso en el programa. Agradecemos a la doctora Catherine Ampuero que nos acompañó en el bloque anterior y pudimos comentar la juramentación precisamente. Y continuamos, Ángel, con el programa. Antes de terminar el bloque, veíamos que simultáneamente con el tema de la confianza, que se va a debatir en 2 días, también ha empezado a correr paralelamente una moción de vacancia presentada por Perú Libre, nada menos el partido que la llevó al gobierno. Sí, y los sectores radicales del Congreso, eso, o sea, hay que decirlo dónde viene, ¿no? Que han estado intentando, esta es la segunda o tercera vez que presentan una moción de vacancia que no ha tenido éxito. Hace una semana, 3 semanas atrás, se rechazó y no fue admitida el trámite a vacancia. Ahora bien, ellos insisten pues en que la señora debe salir porque es una usurpadora y la vinculan a los hechos de la caída de Castillo. Y con el tema de derechos humanos y los fallecidos en las protestas pero independientemente de las motivaciones de esa gente, creo que las circunstancias políticas son dramáticamente distintas. Ha cambiado, pues. Ya no estamos hablando de eso y en consecuencia las fuerzas democráticas tienen que tener mucho cuidado cómo se van a presentar y qué cosas van a argumentar, porque como le hemos dicho en la primera parte de este programa, el hecho que se considere objetivamente que detrás de esto hay una maniobra caviar de los sectores radicales que controlan y secuestran el día de hoy el Ministerio Público, parte del Poder Judicial y por cierto la DIVIAC, a pesar de eso, la responsabilidad, los errores de la señora Boluarte son absolutos y yo creo que sería realmente perjudicial hacer una defensa intensa para impedir que los caviares instrumentalicen y que finalmente ante la opinión pública, ante el país entero, las fuerzas democráticas aparezcan como apañando, como siendo cómplices, compinches de actos delincuenciales. Ese es el tema que a nosotros nos preocupa gravemente. Ahí tenemos, Ángel, en pantalla la moción de orden del día 10850 de vacancia presidencial contra la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra por permanente incapacidad moral, ¿no? Y bueno, se argumenta en el artículo 3º la incapacidad moral permanente señalada en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución es un mecanismo de control ético-político a quien ostenta la presidencia de la República y tiene por finalidad evaluar la idoneidad de su conducta a fin de verificar su capacidad para la gestión pública en beneficio de las mayorías. O sea, se va por el lado de la incapacidad moral. No, es la única forma, porque de acuerdo al régimen constitucional... El famoso artículo que protege a claro, o sea, la presidenta para ser investigada ya en la fase de lo que se llama la preventiva, o sea, que es la investigación en serio, y por supuesto para ser juzgada, se necesita el antejuicio, y eso no va a pasar porque el artículo 117 de la Constitución la blinda en absoluto. Que se acordarán nuestros amigos que eso lo protegió a Castillo en su momento. Lo protegió a Castillo hasta el final. Claro. Y Castillo no cae por la denuncia que hace la fiscal de Benavides, sino por el golpe de Estado. Por el golpe de Estado. Y ese tema ha quedado ahí pendiente, ¿te das cuenta? Así es. No, perdón, después ya se le ha dado trámite cuando ya deja de ser presidente de la República, porque dice la Constitución que cuando los otros delitos se verificarán, se actuarán cuando deja la presidencia de la República. Mientras está en el cargo, está protegido. Entonces... Porque te acordarás que lo que hizo Patricia Benavides, como no lo podía investigar y acusar, presentó una serie de pruebas al Congreso para que el Congreso haga su trabajo. Sí, el Congreso lo que podía hacer era la vacancia, más no podía darle el trámite de acusación constitucional terminándole, desaforándolo. El desafuero se produjo, acuérdate tú, por el golpe de Estado. El golpe de Estado. Castillo alivió el trabajo de la Fiscalía. Facilitó todas las cosas y simplificó el asunto. Entonces, la forma como esto puede efectivamente tener consecuencias es que se reconduzca hacia el tema de la incapacidad moral. Mira tú, si fuera un Rolex, una cosa así, evidentemente sería un exceso. Pero si fuera cierto, y esto lo quiero decir una vez más,
que la señora se ha dedicado a enriquecerse y tiene una colección de roles y tiene una colección de alhajas Cartier que cuestan 30.000, 40.000 euros, y eso no se explica, estaríamos ante una figura delictiva de enriquecimiento ilícito aprovechando indebidamente el cargo. Y entonces no se puede tener a una jefa de Estado con esa imputación, con esos elementos contundentes, porque la descalifican moralmente. Esos son actos delictivos. Si es que lo que se ha dicho en la televisión el día domingo, especialmente Panorama, que hace un recuento de las alhajas, estas pulseras Cartier, engastadas en 200 brillantes. Eso usan los grandes millonarios del mundo. Pero pues ya es una cosa de locos. Entonces estaríamos ante una situación realmente espantosa, ante una mente enloquecida, enfebrecida, que ha perdido la noción de las cosas, que ha perdido la ecuanimidad, de poder, y la borrachera de poder en este caso la descalifica, y la comisión del delito la hace impracticable para que siga ejerciendo la presidencia. Entonces, de ese punto de vista, sí habría razones para poder llevar adelante la vacancia. Ahora, claro, tampoco hay que obrar de modo precipitado ni automático, hay que acreditar estas cosas que estamos señalando, y para eso habrá que ver qué cosa dice la Fiscalía, qué cosa declara ella más adelante, y la propia investigación que llevará a cabo el Congreso para darle trámite a la cuestión de la vacancia. Sí sería importante que se dé trámite a la vacancia y que ella dé explicaciones ante el Parlamento. Esto que dices tú me parece fundamental, porque bien, el trámite es el siguiente: ya se admitió la vacancia con 22 votos, hay 26, 28 creo, no hay ningún problema, pero para que se admita la vacancia a trámite se necesita el 40% del número total de congresistas, que es 52. De repente, el grupo radical que ha presentado la vacancia no tiene estos votos, como la vez pasada lo demostró, pero sería importante que las fuerzas democráticas no obstaculizaran y facilitaran el trámite de la vacancia. ¿Para qué? Para obligar a la señora Boluarte a acudir al Congreso con su abogado y dar una explicación satisfactoria que no significa a todo el que país. Va a ser vacada. Claro, porque de ahí para poder ser vacada se necesita 2/3, 87. o sea 87, que es un número muy grande. Y si la gente que quiere primero escucharla y después le convence que no hay argumentos, votará en contra y no se produce la vacancia. Pero por lo menos el Perú entero, gracias a esta actuación parlamentaria, habría tenido la oportunidad de conocer lo que la señora Boluarte hasta ahora no quiere decir. Si el Parlamento no da el paso necesario para que vaya Dina Boluarte a una sesión del Pleno con su abogado, como debe ser, y da razones y explica esta situación y no puede sostener una argumentación lógica, haría un papel muy triste el Parlamento. Sí, pues, estaría renunciando a una función propia de por eso te digo, no, mira, no estamos planteando que por esto hay que vacarla efectivamente. Hay que escucharla. Pero hay que escucharla, y entonces hay que darle trámite a la vacancia. Yo espero que haya lucidez en las fuerzas democráticas que han defendido al país, al Estado peruano, de ser capturado por las fuerzas totalitarias que contribuyeron a la derrota de Pedro Castillo. Hay que reconocerles eso, que no caigan ahora en un absurdo de, por proteger la llamada gobernabilidad y no se les joda a los caviares, terminan defendiendo lo indefendible y ante el país queden como cómplices de actos criminales. Eso es lo peor que nos podría pasar, porque va a impregnar negativamente la visión, la percepción de los peruanos para las próximas elecciones. Sí, sin duda. Apenas empezó este problema, la reacción, por ejemplo, de Renovación Popular había que mantener la gobernabilidad. Yo imagino que eso va a cambiar. Vamos a ver qué pasa con Fuerza Popular, qué pasa con Avanza País. No tengo ninguna esperanza con la gente de Acuña, ¿no? Claro. Pero 52 votos, 55, sí, no es algo inalcanzable. No es una cosa inalcanzable. Además, es, repito, únicamente para permitir que la señora explique al país lo que no quiere hasta ahora hacer. O sea, presentarse ante el Congreso y decir, esta es la explicación. Incluso si tiene razones, a ella le conviene más que a nadie. Claro, y si la explicación es satisfactoria, yo estoy convencido que el Parlamento no va a dar el paso de vacarla por gusto. No, claro. ¿No? Pero por lo menos saldremos pues de esta deuda que se está acrecentando y que ha generado además todo este problema que permite que los caviares retomen. A mí eso me preocupa,
Yo comparto la opinión de Montoya, de Fuerza Popular, de los que han declarado por Avanza País, de que aquí hay una maniobra caviar. Yo Sí, sobre eso no tengo duda. Creo que estamos claros en Claro, eso. Pero completamente. no puede ser que por tener esa convicción nosotros terminemos ante la opinión pública como cómplices de alguien que no se puede defender, que es indefendible. Así es, y la izquierda caviar recupere esa posición de ser ellos los que persiguen al delito, Entonces, los guardianes de la mira de tú, la- de por la mantener moral, ¿no? una gobernabilidad que la Boluarte la ha destruido, mantenerla en el cargo es seguir soportando una descomposición de ella que nos afecta a los sectores democráticos en su conjunto y facilita la tarea de los radicales que la llevaron en la fórmula de Castillo y que ahora, pues no, Gina es de derecha. No, es el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés, ¿te das cuenta? Los que la llevaron ahora la quieren vacar porque ella resulta que es de derecha porque usa Cartier y Rolex. Pero le está dando pues la razón, es lo que me molesta a mí Claro. terriblemente. Lo que me indigna es que esta señora no es absolutamente responsable y se rinde a las pasiones de la frivolidad y se llena de joyas, francamente, cuando no tienen cómo acreditar nada de eso. Totalmente frívola, ¿no? Y aburguesada. Es una cosa lamentable lo que está pasando. Es lamentable y entonces el problema está que en los sectores democráticos, y queremos hacer una invocación a través de este humilde pero combativo programa, de que no puede ser de que terminemos nosotros por defender algunos principios que son válidos y no hacerle el juego también a gente que está tramando cosas antirrepublicanas, terminemos desubicados, descolocados, en una posición de complicidad, cuando evidentemente estamos muy lejos de eso. Sí, Esa claro. es la lucidez. Y yo creo que podría ser una fórmula interesante que las fuerzas democráticas que han anunciado la vigencia, la importancia de la gobernabilidad y denuncian a los caviares además, sí den el paso y acompañen para que la moción de vacancia presentada sea admitida y corra el trámite correspondiente y en consecuencia dentro del trámite, antes de la votación, la señora Boluarte tiene que presentarse y dar las explicaciones del caso. Ahora, Ángel, mientras esto sucede en el escenario principal, habrá que ver qué pasa, como era antes en los circos de 3 pistas, qué pasa en las otras pistas, ¿no? ¿Qué cosa hace el Lagarto Vizcarra? ¿A qué juega Humala? Hay varios actores que están sacando provecho de esto, ¿ah? Totalmente, o sea, esto yo creo que nosotros podemos decirlo, los caviares, etcétera, pero los caviares también pues tienen habilidades que no vamos aquí a menoscabar, a desconocer, y sobre todo un sentido de oportunidad, mira tú, que le ha permitido en alguna manera recuperar el aislamiento y el jaque que le había puesto inclusive cuando la Fiscalía le había abierto una investigación preliminar a Gorriti, a Vela y a Domingo Pérez, ¿te das cuenta? Esa que debió ser la noticia más importante de la semana y que estaríamos hoy día conversando, se ha diluido en absoluto, nadie se acuerda de eso. Y ya el Rolex de Vela ya quedó chiquito pues con toda la... ¿Te das cuenta? La joyería O que sea, lleva. eso se llama habilidad, sentido de oportunidad, lo que tú quieras. Tenemos que reconocer, las fuerzas democráticas tienen que ser más listas, más inteligentes, tienen que estar 2, 3 pasos adelante para no dejarse pues caer en situaciones incómodas como la que estamos comentando. Una defensa a ultranza de la señora Boluarte Es comprarse un pleito que no es corresponde. destruirse políticamente hacia el futuro. Eso es lo que tiene que entender Renovación Popular, el partido fujimorista y Avanza País. Pueden destruir su futuro político si es que no se colocan bien, con inteligencia, habilidad y explican las cosas ante la opinión pública. Podemos aparecer, digo aparecer porque todos estamos metidos ahí, avalando, siendo cómplices de las porquerías, porque eso es así, de la señora Boluarte. Sí, en este tema de proteger la gobernabilidad, mantener la estabilidad, todo tiene un límite y ese límite yo creo que ya lo pasó la señora Boluarte. Sí, y esperemos que entonces que la sensatez vuelva a las fuerzas democráticas y entonces miren el panorama en su conjunto, no unilateralmente, y reconociendo la maniobra, reconociendo la utilización, reconociendo la inconstitucionalidad de la medida incluso, se sepa también poner en su sitio a quien ha pues destruido la confianza
de los peruanos y no ha honrado el mandato Un presidencial. difícil equilibrio, ¿no? No hacerle el juego a los caviares, pero tampoco vincularse y ser cómplices de un presunto acto de Sí, corrupción. es un gran reto, pero vamos a ver, pues esas son las circunstancias que estamos y con esto damos punto final a su programa Conversando con el Perú. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciéndole a BHTV, nuestro canal, a laveja.com y a la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, buenas noches. Luciano. Muy bien, buenas noches, será hasta el próximo lunes.